Buenos días. Mi español no es perfecto, así que discúlpame. Estoy feliz de estar hoy aquí y compartir este tema importante. También me complace traer el trabajo que comencé en Washington, D.C. hace años cuando trabajé con organizaciones como Nueva Vida y su fundadora Carolina Hinestrosa. Este fue el primer programa de apoyo a la toma de decisiones para latinas con cáncer de mama. Espero ayudar a Massey a construir este tipo de relaciones en las áreas de Richmond. Superviso de las actividades de divulgación y participación en la Oficina de Investigación de Equidad y Disparidades en Salud de Massey. Tenemos la suerte de tener a la señora Fiorella Kimbrough para ayudarnos con estos esfuerzos. Hoy escucharán a mi ex aprendiz, que ahora es una de mis más queridos colegas, la doctora Hurtado de Mendoza. Aprecio el apoyo de señora Lulu de Panbechi en este evento. Espero que la información te sea de ayuda. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Fiorella Kimbrough, como lo dijo la doctora Shepard. Y en estos momentos, nos estamos preparando para presentarles una información muy importante para nuestra comunidad latina, porque es importante de que ustedes estén informados sobre el riesgo del cáncer hereditario de mama y ovario. Un momento aquí, estoy tratando de... Aquí vamos. Bueno, mi objetivo y mi papel en este trabajo en la Oficina de Investigación y Disparidades en Igualdad en Salud y Departamento de Política de Salud es de poder informar a la comunidad latina y de poder ser de ayuda para informar y proveer información educativa a través de la investigación y el alcance comunitario. Nuestro objetivo es de poder facilitar esta información para poder incrementar el alcance comunitario en nuestra comunidad latina, para después poder evaluar las necesidades y prioridades que hay en la salud y otros factores que también afectan estos problemas de salud, como el riesgo del cáncer hereditario. Nuevamente, nuestro objetivo de hoy es de poder brindarles esta información a nuestra comunidad en el idioma nativo, que es el español, para que ustedes puedan aprender más e informarse para saber cuáles son los riesgos que abordan estas disparidades. A continuación, tenemos a la señora Lulu de Panbechi, que nos acompaña hoy y nos hablará más sobre su experiencia con el cáncer y como sobrevividora. Bueno, con ustedes, la señora Lulu. Gracias. Hola, buenos días a todos. Yo tengo ahora, digamos, casi 9 años del primer diagnóstico de cáncer y casi 8 años del segundo diagnóstico. Tuve 2 experiencias con cáncer de mama, una en el seno, la primera en el seno derecho y la segunda en el seno izquierdo. Y la segunda vez fue cuando mis doctores decidieron que era mejor que pasara por más tratamientos y una mastectomía bilateral o doble. Y también me removieron los ovarios y nodos linfáticos y demás. En general, yo lo que he visto es que nuestro principal, digamos, riesgo es uno que a veces no nos informamos o tenemos miedo de buscar más información. Y
yo he tenido he estado en la mala situación de que mi hermana, la menor, las dos nos parecíamos físicamente y ella también tuvo el mismo cáncer triple negativo que yo tuve la segunda vez, y por cuestiones de miedo no fue al médico, digamos, temprano o en una fase temprana, y para cuando fue al médico ya su el cáncer estaba en fase 4, así que duró mucho tiempo en realidad, y murió de cáncer de mama, el cáncer, el mismo cáncer que yo tuve. Pero en general yo me he dedicado a decirles a mis primas, a mis amigos, mis amigas, que tienen que hacerse una autoexploración cada mes, que tienen que ver si tienen una bolita o algo, que deben ir al médico lo más pronto posible y que tienen que seguir el protocolo de la medicina, de los tratamientos, porque muchas personas piensan que es algo malo perder el pelo, o es algo malo, digamos, ir a radiación o algo, y que después que van a ir solamente una vez y luego se van a curar con, no sé, con hierbas o con algo diferente. Pero en realidad sí es difícil para muchas personas. Uno, si quiere explorarse. Dos, escuchar. Y tres, seguir protocolos. Entonces, yo me he dedicado a decirle a todos que no tengan miedo. Y a todas mis primas, por ejemplo, mis tías, que no tengan miedo. Y creo que es algo con lo que debemos a veces luchar, la falta de información y el miedo. Y el miedo viene por falta de información a veces. Y eso es algo que tenemos que seguir haciendo, ayudándonos unas a otras y apoyándonos digamos, moralmente, para que nadie se sienta mal si tiene un diagnóstico de cáncer. También, por ejemplo, ahora WhatsApp, Facebook y todas las redes sociales se pueden usar para fines, digamos, más de más apoyo. Por ejemplo, yo usé WhatsApp con mi hermana para decirle que fuera al médico, para recordarle que tenía que hacer durante tratamiento. Ahora estoy hablando con una amiga también por Facebook, porque también tiene un diagnóstico, una chica latina muy joven que tiene un diagnóstico de cáncer. Entonces he estado constantemente ayudando, tratando de ayudar a mis amigas y a mi familia. No sé si tengan alguna pregunta específica que yo pueda contestar. Bueno, claro que sí. Los invitamos a que por favor nos manden cualquier pregunta que ustedes tengan utilizando el chat que tenemos aquí por medio de Facebook. Lulu, muchas gracias por este mensaje que le dejas a la comunidad latina. Es muy importante de que ellos sepan toda esta información y es la razón por la cual todos estamos reunidos el día de hoy. Bueno, esperamos sus preguntas y las iremos contestando a como podamos, pero bueno, para seguir con nuestra presentación, tenemos ahora a la doctora Alejandra Hurtado de Mendoza, quien nos estará contando más sobre su trabajo con la comunidad latina y el riesgo del cáncer de seno y ovario hereditario. Adelante, doctora. Hola a todos, es un placer estar aquí para compartir el trabajo que estamos haciendo con DCU, y voy a hablar sobre la manera que estamos abordando el riesgo de cáncer de seno hereditario, de seno y de ovario en la población hispana. Yo soy profesora asistente de prevención y control de cáncer en la Universidad de Georgetown y mi background es en psicología social. Aproximadamente del 5 al 10% de todos los casos de cáncer de seno son hereditarios, es decir, es una minoría en comparación con los otros casos de cáncer de seno,
Y se conocen las alteraciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que puede que lo hayan escuchado como BRCA1 o BRCA2, son las más conocidas y las que están mejor estudiadas. Pero además de estos genes se han empezado a conocer otros genes que aumentan el riesgo de desarrollar no solo cáncer de seno y de ovario, sino otro tipo de cáncer como el cáncer de páncreas o el de próstata. Y como pueden ver ahí, las personas que tienen esas alteraciones en estos genes, su riesgo de tener cáncer de seno y cáncer de ovario aumenta muchísimo, como lo pueden ver en estos gráficos. Entonces, por eso es importante hablar de lo que son los servicios de consejería y test genético que nos pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer. Pero, ¿quién está en riesgo de cáncer de seno y de ovario hereditario? Esto no es una lista exhaustiva, pero en general las personas que tienen un diagnóstico de cáncer de ovario a cualquier edad o personas con un diagnóstico de cáncer de seno antes de los 50 años, también personas que tengan una historia familiar de ciertos tipos de cáncer como seno, ovario, páncreas, próstata, sobre todo si está presente en varias generaciones y también si la edad del diagnóstico es joven. Entonces, estas son una de las señales que nosotros podemos ver y pensar en nuestra propia historia familiar y ver si tenemos alguna de estas señales que nos pueden indicar que tenemos riesgo de cáncer hereditario. Pero, ¿qué podíamos hacer, no? Hay servicios que son muy importantes para las personas que tengan riesgo que se llaman consejería genética. Los consejeros genéticos no son muy conocidos en la comunidad latina, como hablábamos, ¿no? Muchas veces hay información que no se tiene tanto, ¿no? Los consejeros tienen una maestría en genética y están certificados nacionalmente y tienen diferentes especializaciones. Algunos se especializan en cáncer, otros prenatal. Y lo que es la consejería genética es el proceso de ayudar a las personas a entender y adaptarse a las implicaciones médicas, psicológicas y familiares de las enfermedades hereditarias, ¿no? Lo que nos puede ayudar la consejería genética y las pruebas genéticas es saber cómo manejar el riesgo y cómo tomar decisiones sobre tratamiento para mujeres que ya tengan un diagnóstico de cáncer. Para contarles un poquito más en qué consiste la consejería genética. La consejería genética normalmente consta de 2 sesiones. En la primera sesión es antes del test. Si una persona cree que puede tener riesgo, puede hablar con la consejera genética y después decidir si se quiere hacer un test genético. La consejera genética lo que hace es revisar la historia familiar de cáncer. Entonces le pregunta a uno, pues, qué casos de cánceres ha habido en la familia, qué tipos de cáncer, a qué edad, etc. En función de eso y de la propia historia personal de cáncer, se evalúa cuáles son las características de la familia, cuál es la predisposición al cáncer. Con esta información se discute sobre si es o no apropiado el test genético, sobre qué genes se van a incluir en el test, cuáles son los potenciales resultados, cuál es el costo, si lo cubre el seguro o no, y el tiempo que tardan los resultados. Si la persona después de recibir esta información le interesa hacerse el test, entonces normalmente se lo puede hacer en el momento. Y ahí se puede hacer la recogida de lo que es la muestra, que es un test de saliva o un test de sangre, un análisis de sangre. Si la persona se ha hecho el test genético lo que se hace es que se manda a un laboratorio como Myriad e Invite. Como les contaba, es un test de saliva o de sangre y tarda más o menos unas 3-4 semanas en obtener los resultados. Y como les comentaba, los test antes solo se hacían de los genes BRCA1 o 2, pero ahora también se hacen mucho los paneles que incluyen muchos más genes, desde 10, 16 hasta incluso 80. En cuanto al costo del test, sabemos que ha bajado mucho. Anteriormente costaba miles de dólares, pero desde que se acabó la patente, ahora el coste es mucho más bajo. Puede ser unos 250, 300, 400, pero normalmente si las personas tienen riesgo y cumplen los criterios, lo cubren los seguros. Y si no, los laboratorios suelen tener programas de asistencia financiera a los que se pueden aplicar, y si las personas hacen una cantidad anual menor de un límite, normalmente el test se da a bajo coste o sin ningún coste, incluso para personas que no tengan seguro.
Esto solo para que se hagan una idea de los laboratorios que ofrecen este tipo de ayuda financiera, ¿no? Y lo que se hace normalmente es que se aplica, se solicita estos programas de asistencia financiera, se rellena toda esta información diciendo cuál es el ingreso anual de la familia, etcétera, y con eso se puede solicitar estos programas. Bueno, ¿qué pasa una vez que una persona se ha hecho el test? Entonces hay una segunda sesión de consejería genética, que es más o menos 3-4 semanas, ya se saben los resultados, entonces se vuelve a hacer una cita con la consejera genética, donde le van a dar los resultados de la prueba. No voy a entrar en detalle, pero bueno, los resultados pueden ser positivos, quiere decir que sí se encontró la alteración en este gen que aumenta la posibilidad de cáncer, puede ser negativo, que no se encontró, pero la interpretación de, si es de qué significa ser negativo es importante que nos ayude la consejera genética a hacerla porque hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Y también pueden encontrar resultados que son variantes de significado incierto, que es cuando se encuentra un cambio o una alteración, pero no se sabe cuáles son las implicaciones, porque no hay todavía suficiente investigación. Entonces, eso es el tipo de cosas que se discuten con la consejera en la segunda cita. Y también se abordan temas psicosociales, sobre todo si una persona tiene un resultado positivo, pues se abordan pues cómo lidiar con este resultado, cómo plantearlo con la familia, etc. Y se discuten recomendaciones, ¿no? Porque lo importante es que hay cosas que se pueden hacer para reducir y manejar el riesgo. Entonces, pues se pone la información con un equipo, ¿no? Con doctores, oncólogos, consejeros genéticos para hacer unas recomendaciones de cómo manejar ese riesgo, ¿no? Y puede ser desde hacer los screenings más veces o diferentes tipos de screenings, desde hacer cirugía profiláctica, que incluso antes de tener, por ejemplo, cuando una persona ya ha tenido un diagnóstico de cáncer de seno y tiene esas alteraciones, es más probable que tenga un segundo diagnóstico. Entonces, por ejemplo, las decisiones sobre el tratamiento, ¿no? El tipo de cirugía, pues se van a ver informadas por esta información tan importante que nos están dando los test, ¿no? Entonces, eso es el tipo de discusiones que se tienen con los consejeros y también se discuten opciones para la familia, ¿no? Porque si sobre todo una persona tiene un resultado positivo, pues entonces la familia también puede tener riesgo y es importante que también se hagan las pruebas genéticas. Y de hecho hoy en día hay varios laboratorios que si uno tiene un resultado positivo, pues les dan los test a los familiares gratuitos por un cierto número de días, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber todos estos recursos. En cuanto a la modalidad de consejería genética, tradicionalmente se hacía en persona, es una cita, la cita inicial suele durar como 1 hora y la cita después del test es como media hora, pero ahora se hace de varias maneras, sobre todo ahora después del COVID, ¿no? Ya sabemos lo que son las citas por teléfono, ¿no? Entonces puede ser por teléfono, se puede usar audio y vídeo y también hay veces que las clínicas contratan compañías externas como GeneMatters, que son las encargadas de proveer la consejería genética. Entonces, ya hemos hablado de en qué consiste, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo, qué es la consejería genética, qué es el test genético, pero ahora vamos a centrarnos un poco más en la población latina, ¿no? Esta información, como les vengo diciendo, es muy importante porque hay cosas que se pueden hacer para reducir el riesgo de cáncer, ¿no? Desafortunadamente, hay estudios que muestran que comparando con mujeres blancas que no son latinas, las mujeres latinas usan la prueba genética mucho menos que las poblaciones de mujeres blancas, como 4 o 5 veces menos. También hay estudios que han visto que las mujeres latinas reportan que han tenido poca comunicación con los doctores sobre la consejería y test genético, como 5 veces menos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que muchas veces cuando las latinas van a los doctores no se les habla sobre la consejería del test genético y muchas veces no se les refiere, o son referidas en menor medida que otras mujeres, ¿no? Entonces nosotros hemos estudiado por bastante tiempo cuáles son las barreras y también hay varios estudios y vemos que una de ellas, como comentaba Lulu, es la familiaridad, ¿no? Muchas veces no sabemos sobre la existencia de estos servicios. Esto es un estudio que se hizo un cuestionario sobre si las personas conocían lo que son los test genéticos.
Como vemos, es un cuestionario que se hizo en el 2000 y se repitió en el 2005 y en el 2010. Y vemos las diferencias. Por ejemplo, si vemos en el 2000, alrededor del 50% de las personas blancas habían escuchado sobre el test, pero si vemos personas afroamericanas e hispanas, el porcentaje es mucho menor. Ya bajamos al 30 y al 20%. Esta diferencia se repite en el 2005 y en el 2010 y no vemos que haya un gran aumento, ¿no? Entonces, lo primero es muy poco conocimiento sobre este tema. Pero además hay otras barreras, empezando con el sistema de salud, pues puede ser miedos, ¿no? Pues del costo, ¿no? El costo de los servicios, sobre todo de la consejería, aunque ahora hay más facilidades para el test, que las personas no tengan seguro médico, lo que les comentaba de las remisiones, que muchas veces no se refiere tanto a la población latina. Y también otra importante es que hay muy pocos consejeros genéticos que hablen español. Entonces, a pesar de que hay intérpretes, muchas veces cuando se usa un intérprete hay más riesgo de que haya malos entendidos en la comunicación. Y hay muchas personas puede que ya sea una barrera de pensar, ¿no? Pues que la consejera no va a hablar su idioma, ¿no? También hay barreras logísticas como el transporte, la distancia, aunque ahora, bueno, pues si hay la opción telefónica, eso puede ayudar. O que las personas tengan otras prioridades, ¿no? En la comunidad latina muchas veces pues son prioridades importantes de estar trabajando en 2 trabajos, de mandar dinero a casa, de otras enfermedades, de cuidar de la familia. Entonces, bueno, pues que dentro de todas estas prioridades no se priorice tanto el tema del cáncer, ¿no? Como veíamos, también puede haber un conocimiento bajo sobre qué es el cáncer hereditario de seno de ovario, desconocimiento de los servicios de consejería genética y del test genético. También emociones negativas, ¿no? Como hablaba antes Lulu, ¿no? Pueden ser miedo, puede ser estigma o uno sentirse culpable pensando si yo tengo esta alteración genética, ¿será que se le ha pasado a mis hijos y me siento culpable? También un cierto estigma sobre el cáncer en la comunidad y muchas veces eso hace que las personas no sepan muy bien la historia familiar de cáncer por varios motivos. Puede ser el estigma o la falta de conocimiento. Si uno pregunta a alguien, bueno, ¿de qué murió su abuelito? Pues eran otros tiempos, puede que en los países donde vivieran no hubiera tantos especialistas y bueno, pues murió de algo pero no saben exactamente de qué. Entonces eso hace que muchas veces no sepamos nuestra propia historia familiar, que es tan importante para determinar si uno tiene riesgo o no tiene riesgo, ¿no? Y también lo que comentaba, hay veces que también es el estigma del cáncer y que se prefiere no hablar de estos temas, con lo cual no hay mucha comunicación entre la familia. Otra cosa que hemos visto es que también, al igual que barreras, también hay factores que ayudan a la comunidad latina a usar estos servicios, ¿no? O que haya un interés, ¿no? El primero de todos es que gran parte de las personas que nosotros hemos entrevistado tienen la motivación de hacerse los test o de ir a consejería para informar a la familia sobre el riesgo, porque es una información no solo importante para uno, sino importante para toda la familia, porque estamos hablando de un cáncer hereditario, ¿no? Que va de generación en generación. También, claro, es informar las propias decisiones sobre los tratamientos o medidas de prevención y de reducción del riesgo. También hemos visto que normalmente las personas latinas suelen seguir recomendaciones del doctor si se pueden hacer y tienen confianza en el sistema de salud y las profesiones de salud, ¿no? Entonces, en general, lo que nosotros hemos visto en nuestros estudios es que una vez que se informa sobre qué es la consejería, qué es el test, cuáles son las implicaciones, hay actitudes bastante positivas hacia la consejería y test genético y hay un interés en participar en estos servicios, ¿no? Entonces, lo que hace nuestro equipo de investigación junto con Massey Cancer Center y VCU, como comentaba la doctora Shepard, mi mentora, ¿no? Veníamos trabajando desde Georgetown, ahora en VCU y estamos abriendo programas nuevos. Nosotros lo que queremos es desarrollar programas culturalmente apropiados para mejorar el conocimiento y el uso de servicios de consejería y test genéticos en la población latina. Tenemos varios proyectos abiertos. Uno que les vamos a comentar hoy es un vídeo tipo telenovela, que ya daremos más detalles, que es una manera de informar a la comunidad latina.
Otro proyecto es sobre consejería genética por teléfono en español, con una consejera genética que habla español, y además hemos adaptado todos los protocolos y los folletos para que sean culturalmente apropiados. Y tenemos otro que es como una página web que también estamos adaptando. Entonces el equipo de investigación pues somos universidades, ¿no? Como Georgetown, VCU, pero colaboramos con organizaciones comunitarias como Nueva Vida y Capital Breast Care Center. No sé si, Fiorella, ¿será que lo dejo aquí y luego les cuento sobre Vaser o continúo? Claro, si gusta, podemos hacerlo en la sección donde vamos a compartir más oportunidades de educación. Muchas gracias por esta presentación de suma importancia para la comunidad latina. Bueno, brevemente, ya que estamos en el tema de la consejería genética y las pruebas genéticas, me gustaría compartir un poco más sobre mi experiencia y mi entrenamiento con el programa de Árboles, que es un programa diseñado para promotoras de salud, navegadoras, educadoras comunitarias, como muchos de nosotros interesados en aprender más sobre la consejería genética y pruebas. Y el propósito de este programa es de informarnos a nosotras como educadoras que ya estamos dentro de la comunidad, para nosotros poder informarnos, tener más conocimiento sobre este tema, la suma importancia que es saber sobre la consejería genética, para después nosotros poder llevar esta información a la comunidad para que podamos ayudar a identificar a esos miembros de la comunidad latina que pueden estar a un riesgo, sea un riesgo más bajo, un riesgo menos, porque todo depende en el historial familiar y en la genética. Entonces, el propósito nuevamente de este programa, el programa de Árboles, es de educarnos, informarnos para nosotros poder ayudar nuevamente a identificar a esas personas que se puedan beneficiar de esta información, que puedan saber más sobre este tema. Más adelante estaremos hablando sobre las oportunidades que el programa de Árboles trae a nuestras promotoras de salud que ya hacen este trabajo extraordinario con la comunidad, como dije, navegadoras, educadoras comunitarias, y pues si están interesados en aprender más sobre este tema, más adelante estaremos hablando sobre las oportunidades que nuevamente nos trae el programa de Árboles y sobre otras oportunidades que tenemos. Bueno, lo siguiente es, vamos a continuar con las preguntas frecuentes que muchas veces tienen los miembros de nuestra comunidad latina, y la doctora Alejandra me va a ayudar a contestar estas preguntas de acuerdo a su experiencia que ella ha tenido con sus investigaciones y trabajo con este tema. Creo que una de las preguntas más frecuentes es, ¿dónde puedo encontrar más información sobre la consejería genética? Sí, gracias por la pregunta. Pues la información se puede encontrar hay una página de la Asociación Nacional de Consejeros Genéticos, que ahí tienen mucha información sobre lo que es la consejería genética y sobre todo dónde puede encontrar consejeros genéticos locales donde uno vive, ¿no? Entonces eso yo creo que es un recurso muy, muy útil. También puede preguntar en su centro médico o en hospital para ver si tienen consejeros genéticos, que no todos los centros médicos van a tener, pero pueden preguntar y ahí ver si le pueden referir a consejería genética. Claro, y para agregar más, estaremos compartiendo el enlace, ¿no?, a la página en donde miembros de nuestra comunidad pueden conectarse con un consejero genético, o los invitamos a que dejen sus preguntas en el chat para nosotros poder comunicarnos con ustedes después de la presentación para contestar o darles más información sobre este tema. Muchos nos preguntamos por qué hablamos de los estudios clínicos y por qué es importante. Entonces, en otras palabras, doctora, cuéntenos más, ¿qué son los estudios clínicos? Creo que hemos tenido una pérdida en la conexión de internet. No veo a la doctora Alejandra.
Sara, ¿tú crees que nos puedes ayudar a contestar esta pregunta? Hola, buenas tardes a todos. ¿Me ven o me escuchan bien? Sí. Perfecto. Los estudios clínicos creo que lo puedo contestar un poco más centrado a lo que hacemos nosotros, como decía la doctora Alejandra. Y perdón, me presento antes de decir, yo soy la coordinadora de proyectos de la doctora Alejandra. Los estudios clínicos, entonces, como les contábamos, son estudios que hacemos los investigadores con tal manera de que podamos aprender un poco sobre cómo funcionan de pronto distintas enfermedades y luego poder crear soluciones para esas enfermedades. Hay muchos tipos distintos de estudios clínicos. Normalmente cuando hablamos de estudios clínicos sobre cáncer, lo primero que pensamos son estudios sobre tratamientos, ¿verdad? O sobre medicinas. Por ejemplo, ahora con el COVID hemos escuchado mucho sobre estudios clínicos de la vacuna. Estos estudios clínicos son muy importantes porque basado en la información que aprendemos sobre estos estudios se crean soluciones. Por eso nosotros siempre intentamos decir que es importante que participen personas diversas o distintas, de distintos backgrounds, que participen personas de distintas razas, de distintas etnias, de distintas culturas, para ver cómo funcionan esas soluciones para todas las personas. Normalmente, históricamente, digamos que las personas que participan más en estos estudios clínicos son personas blancas o personas que tienen más capacidad económica, y cuando incluimos más personas distintas, las soluciones que se crean basadas en esa información son soluciones inclusivas. El estudio que nosotros hacemos no son tanto clínicos de medicina, sino que los hacemos estudios ya sea en el sistema de salud como tal o estudios para cambiar el comportamiento. Como contaba la doctora Alejandra y que después va a contar un poquito más sobre los estudios que hacemos, no son tanto en la parte de medicina para crear medicinas nuevas o tratamientos nuevos para el cáncer, sino que los estudios que hacemos son con la comunidad para ver cuáles son los problemas que tienen ellos accediendo el acceso a estos servicios y luego creando soluciones para esto. Bueno, excelente respuesta y creo que has agregado muchos otros tópicos de suma importancia y creo que una de las barreras más grandes en nuestra comunidad es el acceso y facilitación a estos servicios, ya que muchas veces miembros de nuestra comunidad latina tienen miles de barreras, ¿no? Que contribuyen al acceso a estos servicios. Agradezco tu respuesta, Claro. Sara, y creo que Y si ya hay tenemos... preguntas, por favor. Claro que sí, por favor, los invitamos a que los dejen en el chat y creo que ya tenemos de regreso a la doctora Alejandra. Pienso que Sara ha mencionado parte de nuestra tercera pregunta, pero doctora Alejandra, si usted quiere agregar algo más en cuál es el beneficio de participar nuevamente, ¿no? En estos estudios clínicos que abordan sobre todo el cáncer hereditario de seno y ovario. Sí, gracias. Lo siento que tengo problemas de conexión y creo que Sara ha hecho un excelente trabajo explicando cuáles son los beneficios y la importancia de que más personas participen, ¿no? Y en el caso del cáncer hereditario de mama y de ovario, la mayor parte de personas que han participado en los estudios son blancas, hay muy poca representación de la población latina. Y esto es importante porque les comentaba antes que hay veces que se encuentran, cuando se hacen los test genéticos, se pueden encontrar variantes de significado incierto. Eso quiere decir que se ha encontrado un cambio en un gen, pero no se sabe realmente si este cambio puede aumentar o no la probabilidad de cáncer, ¿no? Y eso solo se sabe cuanto más información se acumule. Lo que pasa es que como la mayor parte de la población que ha participado es blanca, entonces para la población latina, por ejemplo, se encuentran más este tipo de resultados de significado incierto porque se sabe poco, ¿no? Y entonces también se han encontrado alteraciones, mutaciones que son más características de unos grupos que de otros. Entonces, al haber una baja participación, estamos haciendo que no puede que los resultados de los test no sean tan buenos para diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, como hablaba Sara, ¿no? Es importante ser inclusivos porque toda esta investigación nos beneficia. Entonces, si queremos que nos beneficie a todos, tenemos que participar. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por esas respuestas. Sí, ¿Puedo? Lulu.
Claro que Sí, sí, te invito, sí, por favor. yo he participado en varios estudios clínicos de distintos proyectos en VCU y creo que lo único que a veces es difícil es dedicar el tiempo porque hay cuestionarios a veces que son muy largos y, y tienes que responder los cuestionarios de cómo te has sentido, cómo estás. Muchas de las preguntas son un poco difíciles porque a veces dices, bueno, ¿cómo contesto esto? ¿No? Y tienes que pedir ayuda. Pero yo he intentado participar en los estudios por esta misma razón de que son los grupos latinos casi siempre son los que menos participan y creo que todo lo que yo pueda hacer para otras personas, para ayudar a otras personas, lo voy a seguir haciendo. Por ejemplo, yo doné mi tumor a VCU para la investigación. He participado en al menos otros 2 estudios y creo que también debemos tomar en cuenta de que cuando muchas veces las mujeres latinas vamos al médico y algunas necesitan a un intérprete, ahí se está tomando mucho del tiempo, es doble el tiempo que tienes que estar en la visita médica, ¿no? En la cita médica. Así que además del tiempo para explicar cómo funciona un estudio, ya es algo que te abruma. Entonces creo que tiene que ver también con el tiempo y cómo se cansa uno de que a veces no tiene más tiempo para hacer otras preguntas, solamente se enfoca uno en las preguntas más importantes, ¿no? Pero creo que los estudios son importantes y yo voy a participar cuantas veces sea necesario o cuantas veces pueda. Bueno, excelente. Muchas gracias por tu opinión y por compartir esto con la comunidad. Solamente quiero agregar que sí, sé que muchos miembros de nuestra comunidad latina tienen otras prioridades y a veces puede ser algo más en su lista para hacer, llenar un cuestionario sumamente largo con preguntas que a veces pueden ser un poco incómodas, ¿no? Pero quiero tomar esta oportunidad para decirles que nosotros estamos aquí como este centro y grupo para ayudarles y asistirles con cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el cuestionario o si tienen más preguntas sobre cómo participar en un estudio clínico. Nosotros estamos aquí para ayudarles e informarles más de este trabajo y la suma importancia de que es de participar en los estudios clínicos, especialmente para la comunidad latina. Y bueno, la siguiente pregunta. Perdón, antes de seguir también yo quería añadir, y gracias por hacer estos puntos tan importantes sobre la participación en estudios clínicos, que también muchas veces es responsabilidad también de la comunidad de investigadores Claro. que no tienen los recursos muchas veces para involucrar a la población latina. Hay muchos estudios que están abiertos que para participar tienes que hablar inglés y que todos los informes de consentimiento, todos los cuestionarios, todos los materiales, todo está en inglés, ¿no? Entonces yo creo que también es mucha responsabilidad y que hay cosas que tienen que cambiar en la comunidad de investigación porque si queremos involucrar a diferentes grupos tenemos que asegurarnos que damos la información en una manera que se pueda entender y también tratando de facilitar no todas las barreras de las que hemos hablado, ¿no? Claro, gracias por agregar eso. Y bueno, creo que lo único que puedo decir es de que nuevamente esa es una de las razones por la cual nos encontramos aquí, porque como nosotros, como un grupo de investigación bilingüe, nosotros queremos hacer de que estos estudios sean inclusivos y que estén disponibles para nuestra comunidad. Así que entre nuestro grupo de investigadores estamos haciendo lo más que nosotros podamos para que estos estudios sean accesibles para nuestra comunidad. Bueno, eso creo que es otra pregunta muy común para no solamente este servicio, pero cualquier otro servicio para la comunidad latina. ¿Cuál es el costo para este tipo de servicios, especialmente para la consejería genética o una prueba genética aproximadamente, doctora Alejandra? Sí, como mencionaba antes, el costo del test genético ha disminuido muchísimo
pasó de ser miles de dólares a ser alrededor de unos 200, 300 dólares. Y además, como comentaba antes, los test suelen estar cubiertos por el seguro. Si uno cumple con los factores de riesgo, suelen estar cubiertos. Y también los laboratorios, ¿no? Tienen esos programas de asistencia financiera que realmente son muy buenos y casi todas las personas, al menos en nuestros estudios, sí califican para esos programas de asistencia y pueden conseguir el test o a muy bajo coste o gratuito. Entonces diríamos que pese a que antes el costo del test genético era una de las grandes barreras, ahora no lo es tanto. Lo que pasa es que muchas veces los propios doctores no saben que el costo ha disminuido tanto y que hay muchas facilidades para pagarlo. Entonces, hay veces que no refieren a la población latina pensando que no van a poder cubrir los costos, cuando ahora mismo el costo del test no es tan problemático, ¿no? Y eso también pasa, bueno, pues con los navegadores de pacientes. Por eso el programa de árboles familiares es tan importante para informar sobre estas cosas y asegurar que se está refiriendo a la población, ¿no? Curiosamente, es más difícil cubrir el costo de la consejería genética que del test genético. Entonces, bueno, eso es si uno tiene seguro no hay problema, pero bueno, eso es más complicado para las personas que no tienen seguro. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que hay veces que los propios cirujanos, por ejemplo, refieren directamente al test genético porque es más fácil de cubrir y no tanto a la consejería. Los laboratorios ofrecen consejería, no la consejería, les hablaba de que normalmente se hace consejería genética antes del test, luego se decide sobre si quiere hacer el test y luego se hace otra sesión. Los laboratorios están ofreciendo consejería después del test, o sea que uno puede hacerse el test y luego hablar con una consejera y esto forma parte de los servicios que ofrecen. Pero bueno, también es consultarlo, ¿no? Consultarlo con sus proveedores de salud. Sí, como usted sigue mencionando, es sumamente importante informarse, ¿no? Preguntar. A veces creo que por miedo al costo o pensamos que no calificamos, entonces no nos informamos. Creo que ha cubierto parte de la siguiente pregunta, es de dónde pueden encontrar estos tipos de servicios miembros de nuestra comunidad, especialmente aquellos que no tienen seguro, ¿no? Sí, yo creo que sería viendo, en el caso de los laboratorios, por ejemplo, no hace falta tener seguro para aplicar a estos programas de ayuda de financiamiento del test genético. Entonces eso no hace falta tener seguro y ahí lo que es la consejería estaría incluida. Es más complicado para la consejería aparte, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo pueden comenzar miembros de nuestra comunidad una conversación familiar sobre el cáncer hereditario con su familia? ¿Cómo ellos pueden ayudar a identificar si miembros de su familia tienen este riesgo del cáncer hereditario? No sé si Lulu nos quiera comentar un poco de su propia experiencia. Lulu, no te escuchamos. Sí, Gracias. sí, el micrófono estaba renuente. Es difícil empezar una charla sobre el cáncer hereditario, el cáncer genético. Cuando yo hablo con mis primas, por ejemplo, muchas veces dicen, pero yo me cuido mucho, así que no me va a dar. Y creo que hay que recordarles a todos que la genética es la genética y que sí podemos cambiar mucho, sí podemos ayudar mucho a tal vez que no sea tan difícil o que si pasamos por esta experiencia que no sea tan difícil, pero que siempre hay la posibilidad de pasar esa información al resto de la familia o que otra persona también en la familia tenga esa información genética, aunque no desarrolle la enfermedad. Es muy difícil, pero yo creo que siendo abiertos y siempre empezando desde un punto de vista sin miedo, otra vez, algo tranquilo, una información en la que no vamos a, digamos, a envolver mentiras, simplemente hay que ser transparente, hay que ser
abiertos, transparentes y decir exactamente lo que es, no ponerle nada de metáforas, de nada de, digamos, no sé, tenemos que ser muy precisos con la información que damos y simplemente esto viene de poner atención cuando uno va al médico, cuando uno va a la consejería. Por ejemplo, en la consejería a mí me dijeron, si usted quiere hablar con su hijo ahora que tiene, mi hijo tenía en esa época como 12, 13 años, no, 14 más bien. Y si quiere hablar con su hijo puede hacerlo, pero usted sabe, es difícil. Y es difícil hablar con los niños, pero cuando los niños ya saben que has tenido esta enfermedad, que has pasado por esta situación, ya saben muy bien que es posible que alguien más en la familia lo tenga, pero a veces no es una, sino dos o incluso más veces las que tienes que hablar con tu familia para recordarles de todo esto, para decirles que los test genéticos son importantes, que hay que cuidarse y hay que ir al médico en cuanto encuentre uno algo, ¿no? Pero sí es muy difícil. A veces parece uno un disco rayado. Bueno, ya casi no existen discos, pero parece un disco rayado, ¿no? En el loop, que uno sigue con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, pero creo que después de varias veces de recordarle a la familia, entonces sí es más posible que lo escuchen a uno. Porque otra vez el miedo es un factor muy importante, el miedo y la falta de información. Y si es miedo y falta de información, entonces vamos a intentar hablar con la familia. No, un poco más. La comunicación es importante. Y yo hablo mucho, así que mi familia, si hablo por 1 hora y me escuchan 1 minuto, perfecto. Bueno, lo importante es que lo intentas, ¿no? Y Sí, que intentamos porque es intentar, importante intentar. identificar estos riesgos. ¿Cuáles dirían ustedes que son los factores de riesgo que nosotros debamos buscar en nuestra familia que sugieran que deberíamos considerar un consejero genético? Sí, si una persona es diagnosticada con cáncer de ovario a cualquier edad, eso es un factor de riesgo, entonces debería buscar información. También si es diagnosticada con cáncer de seno a los 50 años o antes, O antes. o si es diagnosticada a los 60 o antes con cáncer triple negativo, o lo que hablábamos de las generaciones, ¿no? Tener varios familiares ¿no? en el mismo lado de la familia, como varias generaciones afectadas por cánceres como pues, seno, ovario, páncreas, ¿no? Entonces, bueno, esos son a grandes rasgos, hay más, y claro, si a alguien en la familia le han identificado una de estas alteraciones o mutaciones genéticas, pues también sería fundamental tratar de conseguir servicios de consejería genética y consultarlo con los doctores. Claro que sí. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta en nuestro chat, pero nuevamente los invitamos a que dejen cualquier pregunta en nuestro chat y nosotros estaremos con ustedes brevemente. Y bueno, ya que hemos terminado con nuestras preguntas frecuentes, vamos a hablar ahora de las oportunidades de educación, como mencionamos anteriormente, para nuestros navegadores, educadores comunitarios y también para miembros de nuestra comunidad que estén interesados en participar más en los estudios clínicos, ¿no? Y también en saber más sobre este tema que es de suma importancia. Doctora Alejandra, quisiera usted hablar sobre el estudio que tenemos de Basser y de Sí. la consejería genética. Voy a compartir mi pantalla si... Claro que sí, claro que sí. Ay, me parece que necesito que alguien me dé la posibilidad de compartir mi pantalla otra vez del host. Ok, a ver, un momento.
Bueno, si quieren les voy poniendo, mientras podemos compartir, les voy poniendo en antecedentes, ¿no? Les comentaba que en nuestro equipo lo que estamos tratando es de hacer proyectos y programas educativos que sean para la población latina, culturalmente adaptados. Entonces nosotros tuvimos una beca chiquita en la que pensamos cuál es la mejor manera de transmitir esta información en la comunidad latina, ¿no? Y pensando que muchas veces el lenguaje es un problema, ¿no? Entonces tendría que ser un programa que fuera en español. Y hay personas que tienen en la comunidad latina el nivel educativo es más bajo, y pensando, puede ser mejor algo que sea más como audiovisual en vez de algo que sea leído, ¿no? Entonces, bueno, empezando a pensar así, se nos ocurrió la idea de hacer un vídeo tipo telenovela, ¿no? Porque es algo, ¿no?, que en la comunidad latina se ven mucho, ¿no? Todas las telenovelas. Y se nos ocurrió hacer esta telenovela. Estuvimos 2 años haciendo entrevistas para tratar de conocer qué era lo que la comunidad... Sí. Me dicen que ya puede compartir su pantalla y después vamos a contestar las preguntas en nuestro chat. Fenomenal. A ver, ya está. A ver, un segundo. Bueno, entonces les comentaba que hicimos en 2 años muchas entrevistas con mujeres latinas para saber qué se sabía de este tema, qué no se sabía, cuáles eran las barreras, los facilitadores. Con toda esta información trabajamos con el Conservatorio Nacional de Arte Dramática en Washington, D.C. Y entonces les dimos esta información y tratamos de hacer una historia, ¿no?, para involucrar lo que es a la comunidad. Fue un proyecto preciosísimo, lo hicimos con nuestros partners comunitarios, con Nueva Vida, Capital Breast Care Center, y al final logramos tener un vídeo que son 18 minutos que ilustra todo este proceso que les comentábamos de qué es la consejería, test genéticos, a través de una historia, que es de la historia de Rosa, que es una mujer latina diagnosticada con cáncer de seno y con factores de riesgo, porque fue diagnosticada antes de los 50, ¿no? Entonces es todo el proceso en el que ella aprende sobre qué es el cáncer hereditario, cuáles son los factores de riesgo, supera todas las barreras, también habla un poco de la barrera de la comunicación con los familiares y al final supera las barreras ayudada, ¿no?, de su familia, los doctores, para acudir a una cita de consejería genética. Y mostramos un poco en qué consiste la consejería genética. Entonces, este fue un vídeo que lo hicimos en un estudio muy chiquitito, con 40 mujeres, y el vídeo fue muy bien acogido y muy aceptado por la comunidad. Se lo pasamos a 40 mujeres. Entonces, las mujeres hacían un cuestionario antes de ver el vídeo y les preguntábamos pues, lo que conocían del cáncer hereditario, interés en participar, etc. Luego veían el vídeo y luego repetíamos el cuestionario para ver si mejorábamos, ¿no?, pues el conocimiento, actitudes, y cuando acabábamos les referíamos a consejería genética gratuita para ver si les interesaba ir. Entonces, en este estudio, ninguna de estas 40 mujeres, que todas tenían riesgo de cáncer hereditario, ya sea por haber sido diagnosticadas jóvenes o porque tenían historia familiar, pero ninguna había sido referida a consejería genética y algunas, muy pocas, habían sido referidas al test, ¿no?, pero no se lo habían hecho. Entonces, lo que vimos en este estudio es que este vídeo logró mejorar el conocimiento sobre lo que es la consejería genética, cáncer hereditario, seno y de ovario, mejoró las intenciones de usar estos servicios, actitudes favorables, emociones positivas, y vimos que de las 40 mujeres, 24 recibieron consejería genética, que es alrededor de un 60%, y las que fueron a consejería genética, la mayoría, un 80%, se hizo la prueba genética, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque estamos viendo que este vídeo puede ser una vía muy útil de informar y mejorar el conocimiento y el uso de la consejería y test genético en la comunidad latina. Cuando les preguntábamos a las mujeres cómo compartirían este vídeo con la comunidad, la mayoría nos contó que el media, ¿no?, social media, YouTube, WhatsApp, etcétera, y que también lo podríamos poner en hospitales, centros comunitarios, en la iglesia, ¿no? Esas eran como ideas sobre cómo diseminarlo en el futuro, ¿no? También pasamos el vídeo, además de estas mujeres, pasamos el vídeo a 30 trabajadores comunitarios de la salud, y como pueden ver ahí, esto es una escala de 1 a 10. La satisfacción en general con el vídeo fue muy alta, el 10 es el máximo de satisfacción, pues las mujeres latinas que están en azul y los trabajadores de salud están en naranja, vemos que pues es un 9,5 de 10, ¿no?
lo mismo, les pareció interesante, les gustó y disfrutaron lo que es ver el vídeo, ¿no? Entonces, como ven en este comentario, ¿no? Una mujer está diciendo que muchas gracias por este vídeo porque le ha dado como la fortaleza, ¿no? De pensar en cómo superar los obstáculos. Entonces, bueno, pues como que vimos que este vídeo podía empoderar a las mujeres latinas. Después de este estudio que fue chiquitito, ¿no? Fueron 40 mujeres y solo enseñábamos el vídeo y ya. ¿Cuál es el siguiente paso, no? El siguiente paso es hacer estudios en los que randomizamos, ¿no? Que al azar las personas que participan, pues o ven el vídeo o ven un folleto, ¿no? Para ver si funciona este vídeo, ¿no? Entonces tenemos la suerte que nos han dado 2 becas. Una, que es la que estamos trabajando actualmente, que es la beca de Vassar. Es una beca chiquita de 1 año que les voy a contar con un poco más de detalle. Y también nos han dado una beca de 5 años del American Cancer Society para testar este vídeo en una población más grande, ¿no? Les contaba que fueron 40 personas, la idea es hacerlo a un nivel mucho mayor, como con unas 300 personas, ¿no? En la beca grande. Entonces, en la beca chiquita, que es la que estamos haciendo ahora mismo, tenemos 2 objetivos. Uno es evaluar el impacto del vídeo si lo comparamos con un folleto, el típico folleto ¿no? que le podrían dar en un doctor o folleto disponible online. Queremos ver cuál es más efectivo en lograr que las mujeres vayan a consejería genética. Lo estamos haciendo con 28 mujeres y también cuál es mejor para mejorar el conocimiento. Eso por un lado. Por otro lado, queremos ver cuál es el potencial de implementar este vídeo y también un proceso de evaluación de factores de riesgo en clínicas comunitarias. Como les comentábamos, una de las cosas que vimos en nuestros estudios es que las mujeres muchas veces no se les refieren a la consejería genética y en los centros comunitarios en los que trabajamos o clínicas comunitarias muchas veces no se hacen suficientes preguntas sobre el historial familiar de cáncer o el historial personal de cáncer como para saber que una persona tiene riesgo y debe ser referida. Y puede que las personas que trabajan en las clínicas comunitarias tampoco tengan esta información. Entonces pensamos, nosotros lo que queremos es hacer proyectos que sean sostenibles. O sea, no es solo hacer el proyecto y ver cómo funciona, sino cómo lo podemos implementar dentro de una clínica para que no sea solo un proyecto de investigación, sino que una vez que terminemos se pueda quedar y puedan beneficiar a toda la población, ¿no? Entonces, esos son los 2 objetivos. En la beca lo que consiste, estamos trabajando con colaboradores como Nueva Vida, Arlington Free Clinic, Capital Breast Care Center y estamos buscando otros colaboradores comunitarios con VCU. Entonces lo que hacemos es, el primer paso es hacer unos grupos focales con los miembros de las clínicas comunitarias para entender un poco más sobre cuál es el proceso en la clínica. ¿Se hacen preguntas o no sobre historia familiar? ¿Qué preguntas se hacen? ¿Hay un sistema para referir a las mujeres que puedan tener riesgo o no? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los facilitadores? Y luego les mostramos unos screeners que son como unas evaluaciones del riesgo de cáncer hereditario de seno y de ovario, que son unas preguntas cortas con la idea de que lo implementen en sus clínicas comunitarias para que ellos ya incorporen todo este sistema de identificar a las personas que tienen riesgo, ¿no? Solo les pongo un ejemplo así rápido. Esta es una de las que estamos implementando en las clínicas. Como ven, son bueno, pues 8 preguntas, son bastante sencillas, ¿no? Preguntando, bueno, pues algunos familiares han tenido cáncer de seno, de ovario, etcétera. Y esto es, en este ejemplo concreto es muy sencillo porque una vez que una persona conteste sí a cualquiera de estas preguntas, ya sabemos que deberían ser referidos a servicios de consejería, ¿no? Entonces nosotros hacemos estos grupos focales, pensamos cómo podemos implementar este screener. Luego hacemos un entrenamiento como de 1 hora para las personas de la clínica, que pueden ser enfermeras, pueden ser cualquier miembro del staff, doctores, para entrenarles sobre lo que es el cáncer hereditario de seno y de ovario y cómo referir a las personas. Y luego ya, en base a este screener, ya reclutamos a las mujeres que tengan riesgo. Y bueno, ahora les cuento un poco más de detalle qué pasa una vez que las reclutamos, pero al final del estudio volvemos a hacer un grupo focal con los miembros de la clínica comunitaria para preguntarles cómo fue, qué les pareció todo el sistema de implementar este screener, cuáles fueron las barreras, hubo que adaptarlo, no, cómo podemos hacer que esto sea sostenible. Y si el vídeo funciona, cómo lo podríamos insertar dentro de la práctica clínica, ¿no? Para que una vez que se
identifica a una persona de riesgo, por ejemplo, se le puede decir, perfecto, usted tiene riesgo, aquí le mando el link del vídeo o le muestro este folleto y le refiero a consejería, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Como les comentaba, una vez que las personas las reclutamos, pues ahí ya nosotros hacemos vemos si son elegibles o no, las randomizamos, ya sea a recibir un folleto o al vídeo, las referimos a consejería genética por teléfono gratuita. Nosotros trabajamos con Gene Matters, que es una compañía que dan consejería genética o en español, o si no tienen a alguien disponible que hable español, se les pone un intérprete y eso lo cubre la beca, ¿no? Entonces ellos tienen la opción de hacerlo gratuito. Si se quieren hacer el test, gestionamos el test. Como les comentaba antes, normalmente suele ser gratuito por las ayudas financieras, pero bueno, nosotros tratamos de hacerlo a bajo coste o gratuito. Y una vez que ya se les ha referido, se hace una segunda y una tercera encuesta para ver pues, si mejoran, ¿no?, el conocimiento y si las personas van a consejería genética o no, ¿no? Entonces, esa es la beca que tenemos ahora mismo y estamos tratando de ver pues que alguna clínica comunitaria que pueda estar interesada en la zona de Richmond. Estas son las que están involucradas hasta ahora, como les comentaba, Arlington Free Clinic, Capital Breast Care Center y Nueva Vida. Y nada, yo solo terminar con las organizaciones que les puedan ser de utilidad, ¿no? Les hablaba del National Society of Genetic Counselors, Susan G. Komen, Force, son todas organizaciones de Vassar, donde pueden encontrar más información. Y nada, muchas gracias. Y cualquier pregunta que tengan, déjenos saber. Tenemos preguntas en nuestro chat y queremos responderlas antes de que terminemos nuestra presentación. Doctora Alejandra, puede que ya haya usted contestado estas preguntas, pero asegurémonos que la comunidad tenga respuestas. Nos preguntan que si los estudios clínicos son gratis o en algunos casos se tienen que pagar para participar. Pues normalmente, aquí hablo más de los estudios que nosotros hacemos, ¿no? Suelen ser gratuitos. Nosotros, por ejemplo, todos los estudios que tenemos son totalmente gratuitos y de hecho nosotros compensamos a los participantes por el tiempo que invierten en el estudio, ¿no? Entonces normalmente, bueno, pues se les da como unas tarjetas de regalo, ¿no? Por cada vez que hacen unas entrevistas para agradecerles por su tiempo, ¿no? Y no, a los participantes no les cuesta nada participar. Podría agregar yo también, personalmente tenemos varios proyectos, estudios clínicos en la cual estamos trabajando y diseñando. Por parte de nosotros y VCU, nuestros estudios clínicos son gratuitos y como lo dice la doctora Alejandra, es más, compensamos a nuestros participantes muchas veces con una tarjeta de regalo. Todos nuestros estudios clínicos están disponibles virtualmente y en español. Para aprender más sobre el proceso, por favor, compartan su información en el chat de Facebook y con mucho gusto podemos ayudarles más con esta información. ¿Tendrán un video que detallen cómo se llevan a cabo estos estudios genéticos? Es otra de nuestras preguntas. Sí, nosotros en nuestro vídeo mostramos más la parte, ¿no?, de cómo la historia de Rosa y un poco mostramos... La telenovela, ¿no? Sí, mostramos más la parte de un poquito de la consejería para que las personas se hagan una idea. Muchas veces cuando uno dice consejería y test, como que se puede hacer muchas ideas en la cabeza, ¿no? Y entonces esto es para ver más o menos en qué consiste, ¿no? Pues es que es una cita con la consejera, más o menos los temas de los que se hablan. La parte del test, muchas personas cuando mencionas test genéticos piensan que son otro tipo de test y queremos mostrar que es simplemente un test de saliva que se hace en el momento o puede ser un test de sangre, ¿no? Entonces nosotros de alguna forma en el vídeo lo ilustramos. Entonces, bueno, claro, esta información está en español y bueno, no hay tanto detalle sobre cómo se hace el test, ¿no? La parte técnica, pero más un poco sobre el proceso que una persona experimentaría si decide hacer consejería y test genético, ¿no? Claro que sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿dónde pueden solicitar o hacer un test? En nuestro chat ya de Facebook ya hemos compartido una página web, un enlace en la cual miembros de nuestra comunidad pueden usarla para tratar de encontrar a un consejero genético, pero nuevamente
pueden dejar su información y compartiré mi información de contacto para yo poder ayudarlos más con esta información. Y bueno, la última pregunta, para las personas que no tienen seguro médico, aproximadamente cuánto sería el costo. Creo que lo mencionamos al comienzo de nuestra presentación, pero volveremos a mencionar el precio. Sí, el costo del test ahora varía en función de bueno, pues diferentes laboratorios, diferentes ¿no? paneles, ¿no? Pero más o menos pueden ser entre unos 250, 300, 400. Pero como les comentaba antes, hay muchos programas de asistencia financiera de los laboratorios y muchas veces se logra de manera más barata o incluso gratuita. Claro. Y para finalizar, no quiero dejar de mencionar estas oportunidades al comienzo de nuestra presentación. Árboles familiares, la oportunidad está abierta en estos momentos, inclusive ellos ya están buscando a los siguientes participantes para que sean parte de este gran programa, utilizando el enlace que estamos presentando en pantalla y que también vamos a compartir en el chat de Facebook. Ustedes pueden obtener más información sobre el programa de árboles. También pueden informarse más usando la página de la Sociedad Americana del Cáncer. Nosotros ahorita por VCU tenemos un estudio clínico, es una encuesta, la cual está abierta, disponible en español, gratuito, que es una encuesta sobre su experiencia como hispano y el COVID-19, que se llama Fortalezas en Voces. Los invitamos a participar y a buscar más información. Nos encantaría su participación en estos estudios clínicos, como mencionamos, para nosotros poder mejorar la salud y otros temas. Y como ya había mencionado, tenemos otro enlace en la cual da más información de cómo ustedes pueden encontrar un consejero genético. La siguiente página les dejo mi información de contacto. Nuevamente, mi nombre es Fiorella Kimbro, estoy aquí para servirles a todos los miembros de nuestra comunidad latina. Mi teléfono de celular es 804-314-3774. Los invito a que me llamen, me manden un mensaje de texto, me dejen un mensaje de voz, como mejor se sientan cómodos. Les comparto mi correo electrónico y los invito a que visiten nuestra página web para que aprendan más sobre nuestra oficina. Con eso, bueno, doy a cabo nuestra presentación. Nos quedan 5 minutos más. Si alguno de ustedes quiere agregar alguna información, o si tenemos más preguntas en el chat, podemos contestarlas. Yo tengo un comentario. Lulu, perdóname un segundito, Sí. se me olvidaba mencionar este formulario que ya está en nuestro chat y ha sido compartido. Con este formulario podemos nosotros conectarnos con miembros de la comunidad. Si ustedes tienen preguntas más privadas o quieren comunicarse con nosotros uno a uno, que sería directamente conmigo, por medio de este formulario me pueden dejar su información, sus datos o alguna otra organización que nos esté viendo y esté interesado en ser parte de Vaser o de saber más sobre el programa de árboles. Por medio de este formulario nuevamente podemos conectarnos ya más privadamente. Bueno, Lulu, adelante, gracias. Sí, cuando vi las preguntas de la doctora Alejandra, me di cuenta que yo hubiera respondido no a todas las preguntas y sin embargo tengo cáncer hereditario, ¿no? Y muchas veces uno piensa que, oh, no, si tengo una familia enorme y nadie ha tenido cáncer o este tipo de cáncer, entonces yo estoy bien y uno nunca sabe el resultado. Así que yo me di cuenta que yo no hubiera tal vez... no hubiera seguido con toda la consejería y todo empezó porque uno de mis doctores me dijo, mira, tienes menos de 50 años, si nunca te has hecho un test genético y los resultados de BRCA2 son positivos, entonces ¿por qué no te haces por qué no vas a la consejería genética? Y creo que esto me sirvió muchísimo. Ahora pienso que uno nunca debe decir no inmediatamente.
Claro, Lulu, gracias por compartir la experiencia y es un punto muy importante porque estos son como escalas cortas, porque si pensamos para uno saber todo el riesgo, pues habría muchísimas preguntas que hacer, pero sería difícil de implementar en una clínica, ¿no? Entonces estos son como screeners cortos y de hecho nosotros los hemos modificado, el que le he puesto es como es este cuestionario, pero no incluye, se trata solo de la historia familiar, pero nosotros los que estamos implementando en Baser hemos añadido 3 preguntas para que también capture la historia personal, ¿no? Entonces hemos añadido si usted ha sido diagnosticada a los 50 años o antes, hemos añadido 2 o 3 preguntas para tratar de abarcar más, pero esa es una excelente pregunta. Bueno, creo que hemos cubierto toda la información que queríamos compartir con los miembros de nuestra comunidad hoy. Agradezco a todos los que nos han acompañado. Todavía tenemos tiempo para que nos manden sus preguntas a través del formulario o de Facebook. Sabemos que este video lo pueden ver en otra ocasión y bueno, nada más que agradecerles por su tiempo. Gracias a todos los que están con nosotros presentes. Gracias por su ayuda. Thank you, Dr. Shepherd, for being here with us. Thank you for making the effort to speak in Spanish to our community members. You did Muchas great. gracias. Muchas gracias. Ellos, sé que miembros de nuestra comunidad aprecian mucho el esfuerzo que la doctora Shepherd nos haya hablado hoy en español. So thank you for that. Thank you, Sara. Thank you for all the people that help us set this up. Y esperemos de que esta información les sirva a miembros de nuestra comunidad y nos invitamos a que sigan conectados con nosotros para seguir aprendiendo más sobre este tema de que es de suma importancia para nuestra comunidad latina. Con eso nos despedimos. Y bueno, esperemos de tener más seminarios educativos en español. Gracias, Masi, también por tenernos aquí y darnos la oportunidad. Gracias. Gracias. ¿Sí? Gracias a todos y nos despedimos. Gracias. Bueno, Adiós. feliz martes. Chao a todos. Yes. La foto.